Una vez más, damos gracias al Señor que nos da la oportunidad de volver a conectarnos y poder así de esta forma pues edificar nuestras vidas. Hemos estado pensando sobre decisiones y relaciones que nosotros tenemos que tomar. Y en las últimas ocasiones estábamos pensando en algunas preguntas que tenemos que hacernos frente a las cuales normalmente tenemos que tomar decisiones. Hemos pensado, por ejemplo, sobre qué es lo que debo estudiar, hablando del área secular. También pensamos sobre cómo deben ser nuestras relaciones o mis relaciones con la familia, con la esposa, con los hijos, con los padres. En tercer lugar, hablamos sobre qué amistades debo escoger. Vimos que las amistades no se imponen, sino que se escogen. Y luego anteriormente estuvimos hablando sobre cómo debo relacionarme con mis amigos. Y terminando esta participación, estábamos pensando en las características principales de una verdadera amistad. Y ahora vamos a pensar en la quinta pregunta que tiene que ver con cómo debe ser mis relaciones en la iglesia local. ¿Cómo debo relacionarme con mis hermanos en la iglesia local? Esto es algo de suma importancia para todo verdadero creyente, ya que como creyentes nosotros tenemos responsabilidades no solamente para con el Señor. Claro está, nuestras responsabilidades principales son para con Dios, pero a la vez también tenemos el privilegio de relacionarnos y de interrelacionarnos entre nosotros como miembros de una asamblea local. Y debemos todos entender que es una gran bendición que Dios nos da después de conocerle a Él como nuestro Señor y Salvador, también conocer a otros que tienen el mismo Dios, la misma fe, la misma esperanza y el mismo Padre, y aprender a relacionarnos entre nosotros. Entonces, todos nosotros, independientemente de nuestro estatus, de nuestra edad o de cualquier otra cosa utilizada para hacer diferencias entre personas, tenemos el privilegio de aprender a interrelacionarnos en la vida de iglesia. El hecho de convivir en iglesia o en asamblea local fue una idea de Dios. No fue idea de los apóstoles ni de los primeros creyentes. No, a Dios le ha interesado el hecho de que aquellos que nos identificamos con Él, también podamos interrelacionarnos entre nosotros mismos. Nos damos cuenta entonces que la Biblia nos enseña las diversas responsabilidades que nosotros tenemos como creyentes. También las diversas oportunidades y responsabilidades que nosotros tenemos para con el pueblo de Dios. O sea, la Biblia me enseña a mí que tengo oportunidades excelentes, porque ahí conozco más personas me conocen, interactuamos, nos interrelacionamos. Pero no solamente son oportunidades, también ahí tengo responsabilidades que asumo y que debo procurar o debemos procurar nosotros llevar a cabo o cumplir en nuestras vidas cotidianas en la iglesia local. Y vamos a empezar a ver, por ejemplo, algunas de esas responsabilidades que nosotros tenemos. Y una de ellas es que tenemos la responsabilidad de preferir a los de la fe, o sea, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, y preferirlos en cualquier cosa que nosotros queremos hacer. A veces tenemos la dificultad de que como no somos tan buenos creyentes, entonces a veces los demás creyentes no nos prefieren.
están de repente pensando en otras personas que les tratan mejor, que se relacionan mejor o que son más considerados con ellos en ciertas circunstancias o situaciones de la vida. Sin embargo, para usted y para mí como creyentes en Cristo Jesús, la Escritura nos enseña a preferirnos los unos a los otros. Dicho de otra forma, si usted tiene que ir a comprar un producto, por así decirlo, y sabe que hay personas que tienen la venta de ese producto que no son creyentes, pero también sabe que hay hermanos que tienen el mismo producto y que son creyentes. La Escritura nos enseña o me enseña a mí que debo preferir comprarle el producto a aquel que es de mi misma fe. O sea que es mi hermano en Cristo. Y debo entonces actuar de esa manera. Todos los demás de igual forma deben actuar de la misma forma hacia cada uno de nosotros. Entonces debo pensar que en relación a preferencias, ya sea para tener un patrón o para tener un trabajador o alguien que de alguna manera nos ayude, debemos preferirnos los unos a los otros. A veces tenemos esa dificultad porque decimos, no, yo no le compro al hermano tal, él tiene de venta un producto, pero no le compro porque es demasiado caro, es mucha la diferencia. Y lo usamos como una excusa, pero no tratamos de hablar con el hermano, de ver si puede, si hay alguna forma de que hay algún descuento, alguna rebaja o algo por el estilo. Estamos siempre haciendo el mínimo sacrificio para preferirnos el uno al otro. La Escritura, amados hermanos, es nuestro manual divino. Es la autoridad máxima que tenemos dada de parte de Dios para gobernar todas las acciones en nuestra vida. Entonces, una de las responsabilidades que tenemos es este hecho: preferir a aquellos que son de nuestra fe, que son miembros de nuestra iglesia o que siguen al mismo Señor que nosotros seguimos. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Roma, les sugiere este aspecto. Vamos a Romanos, el capítulo 12, versos 9 al 11. Y muestra Pablo allí la manera en la cual nosotros debemos vivir la vida cristiana entre nosotros, entre los creyentes, en la asamblea local. Dice, por ejemplo, capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Note bien. Yo debo preferirle a usted. Usted debe preferirme a mí según lo que la Escritura enseña. Claro está, el apóstol Pablo sabe que esto no es una acción automática en nosotros los creyentes. Y sabiendo esto, Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, nos insta a darnos cuenta de que este tipo de actuar, de preferirnos los unos a los otros, requiere un esfuerzo de nuestra parte. Y lo vemos en el verso 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, para preferir el uno al otro, necesitamos la aplicación de diligencia. Debemos caracterizarnos entonces como iglesia local de esa manera. Encontramos una idea semejante también en Gálatas, el capítulo 6 y el versículo 10.
Gálatas, el capítulo 6 y el verso 10. Dice Pablo así. Así que, bueno, vamos a leer desde el verso 9 para tener una mejor conexión. Dice así, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué interesante ver que Pablo dice que debemos nosotros, según tengamos oportunidad, hacer bien a todos. Pero en esa acción de hacer bien a todos, debo darme cuenta que habrán ocasiones en las que algún hermano en la fe, quizá en nuestra propia iglesia, necesita ese bien. De repente más que otro que no es un hermano en la fe. Entonces Pablo nos insta que debemos hacer el bien con preferencia a aquellos que somos de la misma familia de la fe o la misma familia en el Señor. Entonces tenemos esta primer responsabilidad en la iglesia local como manera de relacionarnos los unos para con los otros. La responsabilidad de preferirnos unos a otros. En segundo lugar, tenemos la responsabilidad de ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Es importante entender que Pablo aquí no está fomentando ese actuar egoísta en donde porque se trata de un hermano me voy a aprovechar de él. Voy a recibir su ayuda y nada más. No. El apóstol Pablo muestra que la ayuda debe de ser mutua. El escritor a los hebreos también presenta la misma idea, que debe de ser mutua la ayuda. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. En Hechos, el capítulo 20, verso 35, encontramos aquí lo que la escritura nos enseña, nos enfatiza. Capítulo 20, versículo 35, dice así, 20:35 de Hechos. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Habla Pablo entonces aquí de ser laboriosos con el propósito también de apoyar, de ayudar a los demás. Una idea semejante tenemos en Primera de Corintios, el versículo capítulo 12 y el versículo 28. Para darnos cuenta aquí también en donde tenemos una responsabilidad en relación a el uso de nuestros dones que deben ser para apoyar, para ayudar y para edificarnos los unos a los otros. La idea de Pablo es que en la iglesia local, cada uno de nosotros tiene responsabilidades diversas, tiene también dones diversos a través de los cuales nosotros podemos ayudar y apoyarnos mutuamente en la iglesia local. Eso implica que yo necesito del ejercicio de sus dones para ser ayudado por usted a través de los dones que el Señor le ha dado. Usted también necesita del ejercicio de mis dones para ayudarle a usted a través de los dones que el Señor me ha dado. Porque a todos los creyentes el Señor nos ha dado dones. Entonces, como iglesia local, como miembros de la asamblea, hemos sido dotados con dones. Un don es capacidad sobrenatural para poder servir a Dios. Entonces, usted tiene por lo menos uno de esos dones y a través de ellos tiene la responsabilidad de ayudar. Dice así la escritura, Primera de Corintios 12,
28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Note que entre todas estas diversidad de dones que existían en aquel tiempo, está el don de los que ayudan. Y es interesante darnos cuenta que todos nosotros podemos ayudar a los demás hermanos. Dios nos ha dado en el área espiritual dones para hacer ayuda espiritual, pero quizá también nos ha dado en el área secular algunas habilidades, capacidades naturales con las cuales nacimos, que las hemos desarrollado y también a través de ellas nosotros podemos ayudar a los demás. En el capítulo 16 de Primera de Corintios y el verso 16 tenemos allí un ejemplo claro de este tipo de actuar. Primera de Corintios capítulo 16 y el verso 16. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Y cuando vamos nosotros a Hebreos, la epístola a los Hebreos, encontramos también la misma idea que el escritor a los Hebreos nos da allí en relación a nuestra responsabilidad de ayudar a los demás. Y esa es nuestra responsabilidad o una de las grandes responsabilidades que nosotros tenemos para desarrollar en la iglesia local. Y a través de más porciones de la escritura encontramos la motivación de parte del Espíritu Santo para que cumplamos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente. La pregunta que debo hacerme es, ¿estoy siendo de alguna ayuda a mis hermanos en la asamblea local? ¿O soy un problema? ¿Soy alguien que siempre evado la responsabilidad o el compromiso? Bueno, si es un creyente problema, de alguna manera ayuda a los hermanos también a estar en oración, a pedir al Señor paciencia para que puedan aguantarle, aunque no es la mejor forma o la mejor razón para ello, ¿verdad? Pero debemos todos procurar apoyarnos, ayudarnos, motivarnos, porque somos miembros de la familia de Dios, somos hijos del mismo Padre. Pero también en tercer lugar, tenemos la responsabilidad como miembros de la iglesia local de asumir ministerios o responsabilidades en nuestra asamblea local. La idea del Señor, amados hermanos y hermanas, independientemente de nuestra edad, no es que usted y yo seamos en la iglesia una figura decorativa nada más, que llegamos bien cambiaditos, bien pulidos, lucimos bien y todo lo demás, pero no nos involucramos en nada. Esa no es la idea de Dios. La idea del Señor es que nosotros asumamos en la iglesia local la responsabilidad de algún ministerio, algo que podemos aportar para el bienestar y la ayuda y el crecimiento de la asamblea local. A veces nos quejamos, nuestra asamblea es pequeña, no crece, no hay muchos que activen, pero no me quiero involucrar, no me quiero meter, no quiero poner las manos en el arado. No, la idea de Dios es que nosotros nos involucremos en estos campos de la vida de la iglesia local para que nuestra vida pueda crecer y también nuestra vida pueda ser de bendición a los demás. Hace varios años atrás visité una asamblea, estuve con los hermanos para partir el pan, una asamblea bastante grande. Tiene más de, creo, como 130 o más miembros en comunión. Y algo llamó mucho mi atención, no lo puedo olvidar eso,
es que en el momento del partimiento del pan, habían 8 jóvenes de la asamblea local que estaban o que eran por lo menos ese domingo, que estaban encargados de repartir los símbolos. Y ellos estaban moviéndose entre los hermanos al desarrollar esa función. Jóvenes. Y cuando le hablo de jóvenes, estos estaban oscilando entre los 15 y 22 años más o menos aproximadamente. Claro, jóvenes que tienen un buen testimonio, que son un desafío. Pero muchas veces una gran mayoría de los creyentes jóvenes de hoy no quieren una vida cristiana comprometida. Amados hermanos jóvenes y hermanas, su vida cristiana de joven no tiene sentido al menos que la viva de manera comprometida. Yo no he encontrado otra forma de disfrutar verdaderamente la vida cristiana a no ser el hecho de haber descubierto que vivir una vida comprometida con el Señor y su obra haría de nuestras vidas personas de bendición y de utilidad. No desperdicie su tiempo vagando, vagabundeando, jugueteando al ministerio. No, tome las cosas del Señor con seriedad. Tome la obra del Señor con seriedad. Tome las responsabilidades con seriedad. Tome el ministerio con seriedad. Seamos jóvenes serios, consagrados al Señor para que nuestras vidas cumplan el propósito por el cual el Señor nos la ha dado. No he encontrado en la vida que por la gracia del Señor me ha permitido vivir mayor placer ni mayor satisfacción que vivirla de manera comprometida. ¿Cómo está viviendo su vida de joven? ¿Es un joven con un compromiso de corazón o es blandengue? ¿O un soldado de chocolate? ¿O alguien que se derrite con facilidad? ¿O un hombre de Dios, una mujer de Dios? Alguien que quiere vivir la vida para la utilidad de las cosas que tienen valor eterno. Así que si tiene una vida correcta, está en comunión en la iglesia local, yo quiero hacerle el reto, busque qué hacer en la iglesia. No se desperdicie. Algunos jóvenes tienen gran habilidad para el comercio, los negocios, el trabajo, la política, la oratoria, para cualquier tipo de cosas. Son velocísimos, inteligentes en la tecnología, pero apáticos en las cosas espirituales del Señor. ¿Es usted así? Quiero animarle a cambiar, porque Dios le ha dado esas capacidades naturales y le ha dotado también de dones espirituales para que sea alguien de bendición. Probablemente usted esté en una asamblea en donde estén las circunstancias en las cuales estuvo Moisés y Josué. Quizá los ancianos de su asamblea o los líderes o ministros ya sean personas mayores que ya están quizá próximos a que les cantemos más allá del sol. ¿Y usted qué va a hacer? Ojalá que esté listo para que cuando eso pase, el Señor pueda decirle como le dijo a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. He aquí, tú, Josué, vas a darle continuidad a la obra que Moisés estaba desarrollando. Pero ¿cómo será eso si usted vive apáticamente en su iglesia? Ahí más dormido que despierto. Si no tiene otra cosa que hacer, entonces sí voy al culto, voy a la reunión. No debe de ser así. Tenemos que asumir la responsabilidad de tener ministerios. No le tenga miedo a la responsabilidad de un ministerio si usted vive una vida consagrada. Ahora quiero advertirle, si vive una vida oculta,
pecaminosa o pervertida no toque lo sagrado. No se atreva a tocar el ministerio o aparentar ministrando y sabiendo que su vida no está correcta, porque eso es jugar con fuego y eso debe evitarse. Si esa es la condición, entonces tenemos que arreglar esa situación en nuestra vida. Tenemos la responsabilidad de asumir ministerios en la iglesia local. Volvamos a Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 11. Allí Pablo está hablando de una diversidad de ministerios, de operaciones que el Señor dio a la iglesia, y la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Pero es interesante ver que cada uno de estos creyentes que recibieron dones tenían que ponerlos por obra. Dice así, capítulo 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Los dones han sido dados de parte del Señor, particularmente a cada uno de nosotros, según su voluntad, no según mi deseo, sino según la voluntad del Señor. Y el que nos da los dones, él mismo nos da la capacidad para el desarrollo fructífero del don que él ha puesto en nosotros. En Efesios, el capítulo 4, tenemos la misma idea. Capítulo 4 de Efesios, versos 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué hizo el Señor eso? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo aquí, concluyendo en este aspecto, está poniendo la figura de un cuerpo físico o humano, en donde cada miembro aporta para el bien del otro. Están unidos, entrelazados o interconectados. Y esa es la manera en la cual nosotros debemos vivir sirviendo en la iglesia local, interconectados el uno con el otro. También el apóstol Pedro en Primera de Pedro, el capítulo 4, nos da la misma idea. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note bien, el don que usted tiene no es para usted.
Los dones que yo tengo no son para mí, son para el beneficio de los demás. Usted y yo somos los receptores de los dones de Dios y Dios es el dador de esos dones y tenemos que ejercitarnos en ellos para la gloria de Dios. Él es el único digno de honra y gloria y poder, alabanza. Nosotros no. Nosotros solo debemos ser instrumentos en sus manos. Verso 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Note bien, somos instados y llamados a desarrollar nuestros ministerios o nuestros dones para el beneficio de los demás. Pablo también escribiendo la carta a los Colosenses está animando a un hermano llamado Arquipo, que al parecer probablemente haya sido un poquito descuidadito en relación a trabajar y a ejercitar su don. Y por esa razón, en el capítulo 4 de Colosenses, verso 17, Pablo dice, decida Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Ese también es un llamado para nosotros, para todos nosotros. Pero también tenemos la responsabilidad como creyentes, miembros de la familia o de la iglesia local, tenemos la responsabilidad de someternos al liderazgo que hay en la iglesia local. Como creyentes no debemos procurar vivir una vida ni absoluta ni disoluta. Ninguna de las dos formas es conveniente vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender a vivir la vida cristiana bajo sujeción al Señor en primer lugar y luego al liderazgo en la iglesia local. En Hebreos el capítulo 13 y el verso 17, el escritor a los hebreos nos insta a vivir de esa manera. 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. También el apóstol Pedro nos insta a tener la misma actitud de sujeción y de obediencia al liderazgo. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 5 al 7 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero también tenemos la responsabilidad de congregarnos con los demás hermanos. En el Salmo capítulo 50, verso 5, nos damos cuenta allí que el deseo de Dios de que nos congreguemos con los demás no es una cuestión nueva. Es algo que data de mucho tiempo atrás. En el Salmo capítulo 50, versículo 5 nos dice, juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Dios desde antaño entonces ha deseado que aquellos que hemos sido santificados o salvados o que han sido rescatados y hechos hijos de Dios deseen juntarse. Dios lo desea. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio.
En el libro de los Hechos, el capítulo 11, nosotros también encontramos allí una costumbre que tenía la iglesia del Señor y que la tenían todos los primeros creyentes. Capítulo 11 de Hechos, verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí le debemos entonces a estos que estaban congregándose. No eran huéspedes en la iglesia, no eran visitantes, eran miembros de la iglesia local comprometidos. Ahora la pregunta es, ¿usted es un miembro de la iglesia local? ¿O es un visitante, un paseador, uno que solo va allí de vez en cuando y no quiere asumir ningún tipo de responsabilidad? O peor aún, es alguno que no le gusta congregarse. El escritor a los hebreos nos insta a congregarnos. En el capítulo 10, versos 24 y 25 nos dice de la siguiente manera: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, ¿cómo vamos nosotros a hacer eso? El verso 25 es claro: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pero también tenemos la responsabilidad de orar los unos por los otros. Pablo lo enseña en Romanos y hay muchas porciones que nos hablan de esta verdad de orar los unos por los otros. Romanos capítulo 16, verso 16, Pablo nos dice de la siguiente manera: la responsabilidad de saludarnos los unos por los otros. Creo que ahora es mucho más fácil saludarnos por todos los avances que tenemos en relación a la tecnología, de hacer muchas otras cosas, ¿verdad? Santiago también nos insta a nosotros a orar y a muchas otras cosas que nosotros podemos hacer. Pero viendo lo que Pablo nos dice, el hecho de saludarnos los unos a los otros, dice capítulo 16 y el verso 16: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias en Cristo. Esta práctica de enviarse saludos era, al parecer, bastante común o frecuente entre las iglesias de la época del Nuevo Testamento, ya que no solamente Pablo recomienda el hecho de saludarse los unos a los otros, también el apóstol Pedro nos da la misma idea. En el capítulo 5 de Primera de Pedro y el verso 14 dice: saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jerusalén. Amén. Entonces, tanto Pablo como Pedro nos enseñan que tenemos la responsabilidad de saludarnos unos a otros. ¿No pasa a veces, amados, que vemos a un hermano y en lugar de ir a saludarlo, nos escondemos? ¿No queremos que nos vea o no queremos verle? Evadimos la responsabilidad como miembros de la misma familia de saludar, pero también tenemos la responsabilidad como miembros de la iglesia local de perseverar en aquello que nosotros hemos aprendido. Los primeros creyentes son un ejemplo práctico que nosotros tenemos en las Sagradas Escrituras. En Hechos, el capítulo 2, verso 42, hablando de los primeros creyentes en la iglesia de Jerusalén, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos eran creyentes que perseveraban. No iban así una vez o cada 8 días o cada 15 días o una vez al mes o cuando había una reunión especial en la iglesia. ¿Sabe que ahora tenemos demasiado cristianismo que asiste a las iglesias ocasionalmente?
¿Es usted uno de ellos que solo en ciertas ocasiones va a la iglesia o es un fiel al congregarse en la iglesia local? Dios espera y desea que nosotros seamos creyentes que fielmente estamos allí congregándonos. En el mismo libro de los Hechos, el capítulo 13 y el verso 43 nos dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Amados hermanos, la perseverancia en la vida cristiana es necesaria. De esa manera nosotros vamos a poder madurar. De esa manera vamos a poder crecer. He tenido el privilegio de conocer personas en la vida cristiana con muchos años de perseverar. Algunos de ellos les he conocido desde que eran niños. Ahora ya son adultos y continúan perseverando en la doctrina de los apóstoles. Pero también tenemos otra responsabilidad práctica, como el hecho de perdonarnos los unos a los otros. Ya que la vida cristiana no es teórica, sino práctica, entonces de hecho hay ocasiones en las cuales de repente nos vemos nosotros con ciertos choques entre el uno y el otro, o cosas que no agradan mucho. Y es ahí donde de repente por esa razón hay ofensas o cosas por el estilo, y nosotros necesitamos o aplicar el perdón o recibir el perdón. Y no se trata de si la acción que él hizo para con usted o para conmigo merece perdón. No se trata de eso. Nadie debe estar buscando perdonar a alguien porque el perdón lo merezca. No, nadie merece ser perdonado. Usted y yo no merecemos ser perdonados. Sin embargo, necesitamos ser perdonados. Dios no nos perdonó a nosotros porque hayamos merecido ser perdonados. No, Él nos perdonó porque era una imperiosa necesidad que nosotros teníamos. Así que si alguien le ofendió, perdónele. No se dé por ofendido. Si alguien le quedó viendo mal y usted asumió que le quedó viendo mal, véale usted bien. A veces sabemos creyentes que somos como el pétalo de una flor. No se puede tocar, no se le puede decir nada, no se puede insinuar nada porque ya se dan por ofendidos. No. Y si eso sucede, debemos perdonar. En Romanos el capítulo 15 y el versículo 1, Pablo nos enseña lo siguiente. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno y para edificación. En Colosenses, Pablo vuelve a recalcar la misma verdad en relación al perdón. En el capítulo 3 y el verso 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, note bien, de la manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo, así también hacedlo vosotros. De esa forma, tenemos entonces la responsabilidad de perdonarnos, la responsabilidad de soportarnos unos a otros, nos dice Pablo aquí mismo en Colosenses. Amados hermanos, necesitamos aprender a convivir en unidad en la iglesia local. Es una de las formas como debemos relacionarnos en la iglesia local. Aprender a vivir como una familia espiritual que nosotros somos. Por esa razón el Señor nos compara a nosotros como ovejas. La oveja tiene varias características o cualidades, y una de ellas es que tiene la capacidad de la convivencia entre ellas.
Al contrario, la oveja no es de carácter solitario, es de carácter de compañía. Usted y yo igual debemos aprender a convivir en unidad en la iglesia como una familia espiritual que somos. El Señor en su oración intercesora nos muestra que esa debería de ser la manera de vivir nuestra. Juan capítulo 17, versos 20 al 24, nos dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, note bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Una oración intercesora del Señor por usted y por mí, para que ambos tengamos unidad y para que a través de la unidad seamos un buen testimonio a los no creyentes, a ese mundo incrédulo tan dividido, tan fraccionado y tan fracasado. Entonces tenemos esa gran misión, aprender a convivir en unidad los unos con los otros en la iglesia local. La manera como debemos entonces relacionarnos. Y concluimos leyendo Efesios el capítulo 4 y el verso 3. Dice Pablo así, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amados hermanos, debemos recordar que la vida de iglesia es la mejor escuela diseñada por Dios para el crecimiento de la vida espiritual nuestra. Probablemente usted pueda tener algún tipo de estudios, ir a algún programa, a un discipulado, a un seminario, a una universidad teológica, que todo eso es bueno, todo eso es importante, pero la escuela más importante de la vida práctica del creyente que Dios estableció, en donde usted y yo debemos crecer y debemos involucrarnos y desarrollarnos, se llama iglesia local, allí donde usted está. Así que hay mucho que podemos hacer y en medio de ello relacionarnos en la asamblea local donde el Señor por su gracia nos tiene. En nuestra próxima oportunidad vamos a pensar en preguntas de evaluación para tomar decisiones correctas. Si el Señor en su gracia nos lo permite, hablaremos de eso en la próxima oportunidad. Gracias por su paciencia y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.